Asimismo, ya le damos la bienvenida a René Pereira. ¿Cómo estás, René? Hola, Amparo, ¿qué tal? Un gusto saludar y bueno, estamos acá para el tema de hoy que está muy interesante. Bueno, contanos, ¿de qué o sobre qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender un poquitito sobre el perdón. Estuvimos hablando el programa pasado, en el bloque pasado, con respecto a cómo convivir con una persona narcisista, y una de las claves es aprender sobre el perdón, sobre perdonar. Y perdonar tiene varias aristas, así como también tiene varias formas de... Y a nivel psicológico, el perdón tiene que ver con algo condicional. A nivel psicológico, el perdón tiene que ver con esperar que la otra persona realmente produzca cambios en su vida para poder continuar con la relación. O sea, perdonar no necesariamente significa que vas a seguir con la persona que perdonaste. O sea, podés tomar también la decisión Yo te de perdono, no hay más rencores, pero elijo no seguir contigo. Eso que dijiste es clave, Amparo, ya no hay más rencores, porque lo que nos libera y lo que nos ayuda en cuanto al perdón es liberar ese rencor, sacarse esa carga de la angustia, del odio, de la amargura, sacarse esa carga. O sea, perdonás no por la persona, perdonás por vos mismo. Por algo se dice perdonar es divino, ¿verdad? Sí. Es porque es algo que cuesta. Ahora, el perdonar divino es incondicional. Es un perdón que viene sin condiciones, que eso ya es otro nivel de perdón. Por eso para mí el perdonar es así. Pero ¿qué pasa si alguien que nos lastimó nos pide perdón? Pero vos decís, todo bien, pero de verdad ni siquiera te quiero perdón. O sea, hacé tu vida, pero yo ya no tengo ni un tipo de interés. Pero no te perdono porque lo que hiciste está mal. En realidad, cuando uno decide no perdonar, porque se entiende, o sea, uno está herido. Todo muy lindo, pero hermano, claro. hermana. Ahora, ahí entra un punto que para mí es clave, es entender que perdonar es sumamente necesario para uno mismo. Yo necesito perdonar porque perdonar es liberarme. Perdonar no es olvidar, perdonar no es reconciliarme, perdonar es soltar la carga, soltar el enojo, soltar la amargura. Eso es perdonar. Pero si ya te es intrascendente, o sea, si te pasa... Y eso generalmente pasa porque ya cerraste el capítulo. Y eso es muy importante hacer en el proceso del perdón, cerrar un capítulo. Yo cierro este capítulo en mi vida. Es demasiado importante. Porque lo que pasa, inclusive hay gente que dice, sí, está bien, te perdono, pero no cerró el capítulo. Y sigue con esa amargura, y sigue con ese odio, y sigue con ese rencor. Y en realidad lo que hace es atarse a la persona, ¿verdad? No se libera realmente de la persona y al final termina uno siendo esclavo de la persona. ¿Qué pasa, licenciado? Porque muchas veces la gente se da cuenta que esa persona que te lastimó lo hizo adrede, eligió, porque en muchos momentos estuvo para parar y siguió lastimando porque quería, ¿verdad? Sí. Y después pedir perdón es válido, o todos debemos perdonar por más que la persona haya sido lastimada, humillada, denigrada. O sea, ¿hasta qué punto está también sabes qué? Ándate vos, tu perdón, y no me intoxique, no quiero nada de tu veneno. Porque muchas veces pasa también, y es muy interesante esa dinámica, porque muchas veces pasa también que la persona ni siquiera pide perdón, que es un caso posible también, que es otra arista, ¿verdad?, de la situación. No te pide perdón, pero vos decidís perdonarle, ya está, yo cierro este capítulo. Ni hace falta que me pida perdón, porque yo ya decidí cerrar este capítulo, decidí cortar esta relación, o decidí que ya no me influencie esta situación negativamente. Entonces, eso es lo más liberador que hay, cuando uno aprende a hacer eso, porque sale del bloqueo emocional y entra en la parte racional de entender y decir, todos fallan, todos fallamos, todos podemos fallar alguna vez, todos nos equivocamos. Y bueno, y esta persona se equivocó, o más allá de un error fue algo que lo hizo a propósito, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá de cualquier situación, yo decido perdonar, yo decido liberarme de esta situación, yo decido cerrar este capítulo. Y bueno, y también ahí entra otra arista, que es cuando yo me doy cuenta que fallé, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer cuando yo me doy cuenta que fallé? Y lo primero es reconocer la situación. Yo reconozco que fallé, reconozco que puedo fallar, porque si yo no estoy reconociendo que fallé o que puedo fallar, entonces estoy con algún tipo de trastorno, es muy probable que sí. Pero si yo tengo esa capacidad y reconozco que fallé, el siguiente paso es pedir perdón y darle a la otra persona un tiempo para que procese la situación y ver la forma de yo de alguna manera restituir con alguna situación o con alguna conducta, con algo, a la persona a quien falle. O sea, ¿qué puedo hacer
para restituir? ¿Qué puedo hacer? Porque mismo, por poner un ejemplo así bien claro y muy específico, una infidelidad. Perdonar una infidelidad implica mucho ejercicio, mucho juntarse, mucho entender lo que la vida te va deparando. No, ese sí que es perdonar y olvidar, porque o si no, no vas a poder, vas a vivir con un fantasma toda la vida. Totalmente. Y es elegir también. Claro, y ahí entra el concepto de que perdonar no necesariamente es reconciliarse. Perdonar es liberar la situación y decir, bueno, yo entiendo que la otra persona está luchando y lidiando con algo que no es algo mío, o sea, es la persona en su naturaleza, porque la infidelidad implica una falta de respeto, no solamente a tu pareja, sino que a vos mismo. Porque lo más sencillo del mundo es, bueno, se acabó el amor y bueno, cada uno vengo más sincero, cuento, digo y se termina. Pero entrar en ese ejercicio, en ese trauma de la infidelidad, implica, ahí sí es necesario una decisión de perdonar. Olvidar es muy difícil. De hecho que biológica y fisiológicamente es imposible olvidar una situación así. Se te queda esa situación. Pero sí lo importante es que cuando lo recuerdes ya no te duela. Porque si lo recordás y te duele, significa que no cerraste ese capítulo. Por eso que el perdonar implica cerrar capítulos. Perdonar implica decir, bueno, esto ya pasó, ya fue, porque lo que hace perdonar es desenfocarte de la otra persona o desenfocarte de la situación traumática y enfocarte en vos mismo y empezar a encaminarte a lo que quieras hacer, ¿verdad? Y está bien. ¿Qué pasa con la persona que no sabe pedir, pero se da cuenta? Porque también pasa, sí. Te das cuenta que fallaste, pero no querés pedir perdón. Es una realidad. Vamos a tocar, porque acá está bueno que toquemos todas las posibilidades de nosotros los seres humanos, que nos equivocamos, que maltratamos, que lastimamos, ¿verdad? Y a veces adrede y a veces no. Ahí entra, en las relaciones hay claves, en las relaciones hay códigos. Por ejemplo, la doña o el don ya sabe, ¿verdad?, que cuando su doña o su esposo falla, la forma de pedirle perdón es traer, por ejemplo, un ramo de rosas o cebarle mate, tereré, o hacer un regalo, ¿verdad? Y entonces, bueno, esos son códigos en una pareja que se tienen que manejar, ¿verdad? Y en algún momento eso se tiene que verbalizar. Se tiene que decir, esta es tu forma de pedirme perdón, ¿verdad? Y la otra persona te dice, sí, es mi forma de pedir perdón. Entonces, hay códigos en las parejas que ellos manejan, ¿verdad? Y eso está muy bueno también, porque implica una intimidad, implica cierta intimidad, pero lo ideal siempre es que en algún momento aprendan a relacionarse y a pedirse perdón, a entender que podemos fallar. Porque también inclusive es un pecado, tengo entendido, el no perdonar, no querer perdonar. Sí, no sé, no recuerdo cómo se llama, pero es así. Sí, porque dentro de lo que implica pecado, dentro de lo que es teología, pecado es hacer algo que atente en contra de lo que es tu propósito. Algo es errar el blanco. El concepto de pecado es errar el blanco. Eso es muy interesante. Es errar el blanco, y cuando vos no perdonás, vos te desenfocás de vos, te desenfocás de tu blanco y estás ahí en una situación de amargura, en una situación de dolor, de odio, de angustia. Te estás lastimando a vos mismo. A vos mismo te estás dañando. Pero es importante también siempre, licenciado, nosotros no estamos acá instando a que la gente perdone humillaciones, golpes, no, para nada. Abusos, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, esto siempre en un marco de qué sé yo, herida, o te dije algo, me hiciste, me fallaste, me dijiste que ibas a hacer, no lo hiciste, sino... Obviamente esto siempre en un sentido como mucho más general. Sí, y es importante eso que decís, porque nada justifica ni la violencia ni el abuso, nada. Nada justifica. Ni la humillación. Nada. Ni la humillación. No, y es muy importante que la gente entienda eso. Nada justifica ni la violencia ni el abuso. Y porque muchas veces desde lo religioso también se nos impulsó todo el tiempo a perdonar y soportar abusos. Y eso no es perdonar. Qué importante, y eso yo creo que es ya para otro programa, porque hay que manejar los conceptos, ¿verdad? Y discernir un poquito entre lo que está bien y lo que es sano. Y lo que uno tiene que soportar y lo que uno no tiene que soportar. Así mismo. Licenciado René Pereira, muchas gracias.